Paralogía Podcast. Hola a todos, bienvenidos a Paralogía, el podcast donde hablamos sobre fenómenos paranormales y teorías de la conspiración, intentando hacer algo de divulgación de la filosofía y la ciencia en el camino, pero sobre todo intentando usar el pensamiento crítico. Y bienvenidos una vez más a este podcast semanal con lo que vendría siendo la segunda parte de nuestro capítulo de la semana pasada. Y pues nada, vamos a continuar hablando sobre Bob Lazar. Y pues nada, ¿algo que quieras decir, Lalo? Bienvenido tú también. Bienvenidos, nada que decir, creo. Otro capítulo del Bob Lazar o Bobo Lázaro, verticalizado un poquito. Espero que sea de su agrado. Pues así que sin nada más que decir al respecto, consideremos lo siguiente. Imagina que un día, de repente, de la nada, mientras estás viendo la televisión, viendo el TikTok, no lo sé, escuchando un podcast de paralogía, imagina que estás haciendo eso y de pronto dices, changos, quiero ser famoso, quiero fama, quiero fortuna, quiero que la gente me crea. Y pues de una forma u otra te las arreglas a través de estas plataformas de fácil acceso, estas plataformas digitales, redes sociales, así. Te las arreglas para armar toda una historia acerca de cómo has trabajado como contratista militar durante los últimos 2, 3 años y cómo tu trabajo te ha proporcionado acceso a un montón de información clasificada y además, pues también agregas que ese trabajo no lo tuviste de la nada, sino que eres un genio que ha estudiado en dos de los mejores institutos académicos de investigación en ciencia y tecnología del mundo, al menos de nombre, pues. No sé si de hecho lo sean, desconfío. Pero bueno, te las arreglas, ¿no? Para que la gente te crea eso. Ahí en TikTok apareces haciendo videos, dando afirmaciones controversiales y pues el problema aquí es que seas creíble o no, hay gente que te cree. Y paulatinamente la historia escala, escala, escala. Y ahora hasta tienes un programa en History Channel hablando de alienígenas ancestrales y su relación con proyectos gubernamentales y todo esto. Y pues nada, te vuelves sumamente famoso, famosa, conocido, conocida. Y pues diablos, te vuelves un referente en la cultura popular, en la investigación ufológica sobre estos temas y posteriormente pasan unos años y ¡pum! Resulta que hay unos tipos haciendo un podcast sobre ti y no solamente dos tipos raros ahí con un podcast que poca gente escucha, sino que podcasts muy famosos del mundo y un montón de cosas muy importantes hablan sobre ti y pues objetivo cumplido, ¿no? Te volviste famoso, pero no solamente tienes que imaginarlo, sino que resulta que de hecho hay un tipo que ya lo hizo, te ganó, te robaron la idea y lamentablemente eso hace más difícil el camino para quienes quieran tomar ese mismo tipo de oportunidades, porque ahora la gente no te va a creer con tanta facilidad. Y pues bueno, continuamos hablando de Bob Lazar. Oye, creo que estamos como echándole mucha tierra, ¿no? O sea, estamos dificultando que Lo tomen de manera seria nuestros escuchas. sí, pero sobre todo creo que estamos, ¿cómo se le llama? Esto es una falacia cuando desacreditas el punto de vista de la otra persona, apelando, ¿no? Como a que es desconfiable por X o Y razón. Ad hominem. Entonces ya, ándale, es como una dominem, pero incluso antes de que inicie la discusión y que eso propicia que todos sus argumentos se descarten desde un principio. Se imagínate que tú y yo vamos a debatir y yo le digo a otra persona, no a un tercero, digo, oye, aguanta, Lalo se ha metido en un montón de problemas por mentiroso. Y ya iniciamos el debate y eso va a hacer que Bien. desconfíe más de ti que de mí. Bueno, a nuestro favor tenemos la parte número 1, donde le dimos el beneficio de la duda y hablamos un poquito de su historia. O sea, también Bueno, los que hayan sentido esta sensación que acaba de mencionar Jero, los invitamos a escuchar la parte número 1, donde hablamos claramente de su trayectoria. Dudamos de que haya hecho lo que dice haber hecho. Este pequeño resumen,
yo creo que serviría bastante. El señor dice que estudió en el Caltech, que en la actualidad es uno de los institutos más prestigiosos para estudio de física teórica y experimental. El señor dice que estudió en el MIT, que es de los institutos más prestigiosos para ciencias ingenieriles de Estados Unidos. Y el señor tiene registro de un community college. Ahí no recuerdo que hayas mencionado qué carrera, pero No, no dice. mencionaste que estudió también como un diplomado o bueno, un curso de química, Ajá. que pues parece que sí ha estado implementado, porque también sus crímenes registrados, no estamos acusándolo de nada, es sobre tráfico de sustancias químicas entre fronteras, algo así recuerdo. Sí, entre estados. Entre estados de Estados Unidos. Todo está en el país de Estados Unidos. Entonces, esa es su Ahí historia. de proxeneta. Hay de proxeneta por trata, ¿no? Básicamente, que es Sí, básicamente. lo que consideramos acá. Sí. Ese es su registro, lo que sí se tiene de registro, porque no se tienen registros de su Historial académico. en estas dos instituciones, más que en el de Community College. Yo te preguntaría a ti, Jero, si ahorita, así de la nada, por arte de magia, digamos, por alguna teoría conspirativa que nos podemos inventar ahorita, desaparece tu registro en la SEP como licenciado en filosofía, que para los que no conocen, y espero no estar doxeando mucho, pero estamos Sí. hablando bueno, este podcast tratamos de hablar de filosofía por el lado de Jero, A porque veces. tiene las credenciales. Si ahorita desaparece tu registro de la SEP, ¿qué harías, no? Pues si es el de la SEP, pues bueno, puedo ir a mi universidad y decir, oye, pues resulta que sucedió esto, ayúdame de alguna forma, ¿no? Tengo ahí mis certificados, tengo respaldo en papel, tengo respaldo en digital de estas cosas. Si es Curioso, que ¿no? desaparece, sí. Incluso en ese entonces todavía las cédulas profesionales eran físicas. Tengo mi cédula profesional, mi tarjetita. Y pues, bueno, mira, ahí está. Si es que desaparece, ¿no? Y también puedo ir con personas que fueron mis profesores, profesoras, compañeros, compañeras, y hay otro montón de personas que me conocen desde ese entonces y que saben que yo iba literalmente a estudiar eso a la universidad. Bien. Puedo pedirles que testifiquen. Bueno, estamos en el 2026. Esa metodología creo que no cambia mucho, más que tal vez la digitalización. Pero Ajá, bueno, se tenía antes una copia, ya si eras muy quisquilloso, una copia certificada, de cualquier documento importante si es que lo tuvieras, ¿no? Y más claro, si has estudiado en una de estas universidades prestigiosas, que igual sí, para la época, creo que si tenías el recurso económico necesario para una universidad privada de este calibre, lo que menos te podría preocupar es no tener para las copias de tu documento certificado oficial que avala que estudiaste tu carrera ahí. claro. Sí, 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 sí. Y sobre todo, ¿no? Al ser haber estudiado en estos lugares prestigiosos, dices, oye, aguanta, o sea, me voy a asegurar de tener ahí lo que prueba. Sí, sí, sí. Y bueno, Sí. diciendo que este señor trabajó para el gobierno, pues yo creo que algo similar respecto al contrato, que bueno, claro que están los NDAs o ¿cómo se llaman en español? Cláusulas de confidencialidad, muy Ah, probablemente, pero pues algo debe de haber, ¿no? sí, sí. Algo debió de haber quedado Ujú. de residuo de evidencia de toda esta trayectoria. Entonces, Sí, algo debe haber de eso, ¿no? Pero justamente el tipo afirma que todo eso fue borrado, eliminado, suprimido, incluso se metieron a su casa y se llevaron los títulos, certificados, diplomas, constancias, talones de pago, facturas, se llevaron todo, ¿sí? Incluso lo que él pudo haber estado guardando, y si no guardó nada de eso, pues qué menso, ¿no? entonces no nos estamos inclinando a demeritarlo. Estos son la información un poquito tal vez cargada, sí, pero tú persona que nos escuchas, haz tus conclusiones, saca tus conclusiones. Creo que queda un poquito claro a dónde nos estamos orientando a nosotros. Ah, y bueno, como dato curioso, justo ayer estaba viendo María de todos los Ángeles y que la primera temporada y hay un capítulo en el que el señor este, que creo que es el abuelo de María, tiene su tienda y pide que le instalen una alarma en la tienda. Y el técnico de la alarma, quien se la instala, le pasa una hoja y le dice, mira, aquí está su contraseña de tal cosa. Y en cuanto la toma, la rompe y dice, es que ya lo guardé aquí, todo lo que dice está aquí en mi cabeza.
le da otro documento y le dice que es el procedimiento, protocolo de activación, desactivación de no sé qué cosa, y lo rompe y dice, ya lo sé todo, ¿no? No necesito el papel. Y luego le da otro papel y lo rompe y resulta que era la factura con la garantía de 10 años. Y al final pues termina sucediendo una situación en donde requiere todos esos documentos, pero no los tiene y no recuerda nada, ¿no? Entonces, pues quizá hizo algo similar Bob Esponja. Probablemente, aunque acá pues tuvo el resultado completamente opuesto, ¿no? Bien lo mencionaste en el Consideremos. Qué buenos años los 80, ¿no? Poder aventarte una de esas y qué resultado, o sea, qué negociazo. Ujú. Y pegar, ¿no? Y pegar, exacto. Pues bueno, entonces básicamente estamos hablando de este sujeto, de eso hablamos la semana pasada y de eso vamos a continuar hablando el día de hoy. Vamos a entrar un poco más a detalle a ciertas cositas que dijo y vamos ahí a abordar un artículo académico que me encontré sobre él y pues nada, así. Entonces, pues nada, vamos a hablar de justamente de este señor, de Bob Lazar. La semana pasada hablamos de él, esta semana continuaremos hablando de él y entraremos en unos detalles, en detalles sobre sus afirmaciones. Pero antes que nada, quiero recordarles a todos ustedes nuestras redes sociales. Nos encuentran en todos lados como paralogía.podcast24 o paralogía podcast, nada más. Nos encuentran en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify y Amazon Music. Les agradeceríamos un montón si se suscriben, nos siguen, le dan like, 5 estrellas, comentan, comparten, escuchan. Todo eso nos ayuda un montón. Así que pues ya saben, porfa, ahí nos pueden encontrar. También van a encontrar los links a todos estos perfiles en la descripción de este video, de este audio, en donde sea que lo estén escuchando. Sí. Muy Bienvenidos bien. a los nuevos. Así, bienvenidos, bienvenidos sean. Entonces, vamos a entrar de lleno ya a esto. Vamos a iniciar hablando del famoso elemento 115, el cual pues este sujeto dijo en 1989 que trabajó con él y posteriormente en el 2003 se logra sintetizar en laboratorio. Según este señor, este elemento es justo la clave de la propulsión de los vehículos extraterrestres con los cuales trabajó. El elemento 115 constituye pues justamente un combustible, según él. Lazar afirmó que las naves extraterrestres que estudió en las instalaciones del S4 se alimentaban de un reactor impulsado por este elemento desconocido para la ciencia en 1989. Un isótopo estable y antigravedad, según él es lo que era esto, ¿no? Y justo lo contrario, ¿no? Él está diciendo que es estable. Y hoy en día sabemos que es totalmente inestable, al menos por las condiciones en las cuales se ha logrado sintetizar y al menos la tecnología y conocimiento actual. Según su relato, la tecnología alienígena usaba un isótopo estable de este elemento. Este no era un combustible común, sino una fuente de energía que, al ser bombardeada, generaba su propio campo gravitacional. Este campo, al amplificarse, creaba una distorsión en el espacio y tiempo, permitiendo a la nave caer, entre comillas, en esa distorsión para moverse a velocidades increíbles sin la propulsión tradicional. Entonces, básicamente es un combustible que justamente como parte de sus propiedades propiciaba o estos elementos propician la creación de un campo gravitacional y eso permite distorsionar el espacio y el tiempo, haciendo que la nave se mueva a través de esto, ¿no? No como tal algo que genere energía, calor y que produce movimiento, sino nada más algo que distorsiona espacio y tiempo. Ahora, el asunto aquí está en que en el 2003, más de una década después, científicos rusos sintetizan con éxito este elemento, ahora oficialmente llamado moscovio. Para los defensores de Lázaro, esto fue justamente una validación. Dicen, oye, aguanta, Lázaro habló de esto hace 15 años más o menos, ahora, por lo tanto, seguramente el hecho de que se haya logrado sintetizar en laboratorio esto es porque tenía toda la razón del mundo. Pero resulta que pues no es del todo así. Resulta que este descubrimiento no valida su historia. La razón es que justamente el moscovio es altamente inestable y eso imposibilita el poder aprovecharlo de cualquier manera. Además de que justamente en estas condiciones experimentales en las cuales se sintetizó, pues no hay ningún registro ni prueba alguna de que se haya creado un campo gravitacional de ninguna forma.
en torno a él, ¿no? Si eso es algo como inherente a las mismas propiedades del moscovio, pues puede ser que pues, al menos no. O como tú bien dijiste, Lalo, en el capítulo pasado, al menos no la versión de moscovio que conocemos, porque como bien decías, hay diferentes como derivados, ¿no? De cada elemento, pues al menos la que se logró sintetizar, pues no hace lo que Bob Lazar afirmó que hacía. Y pues resulta que al menos la ciencia actual no confirma nada de esto. ¿Cómo ves? Está bien interesante, te digo, como que unir esas piezas y tratarlas de hacer encajar en lo que sabemos, que bueno, pues Ujú. es de lo único que podemos echar mano. Pero, por ejemplo, ahorita mencionabas esto de la estabilidad. La estabilidad es algo lograble. No porque algo sea radioactivo, significa que todos los elementos radioactivos duren milisegundos, como es el caso de estos elementos artificiales, y se les denomina así porque son creados en laboratorio por el hombre, básicamente, ¿sale? No, la gran diferencia es que no están en estado natural, que hay que comprender que, por ejemplo, hay muchos elementos que no se encuentran de estado natural, pero son generados en eh, situaciones muy extremas, ¿no? Por ejemplo, muchos de estos elementos, la suposición más lógica suele ser que son creadas en explosiones de estrellas, Ah, sí, como supernovas o cosas por el estilo, eh, por esta cantidad inmensa de energía que se desprende pues en el evento y que puede propiciar, ¿cómo se dice? propiciar. Propiciar la creación de estos elementos. Y bueno, de nuestro lado tenemos estas herramientas o estos dispositivos tecnológicos como los colisionadores. El más popular, el de hadrones en Suiza, En Suiza, Suiza, que pues es punta de lanza en tecnología de investigación para creación de nuevos elementos, claro. entre muchas de sus labores. Eh, Tal vez indagar un poquito en lo que es inestable o estable en un elemento. Lo mencionamos en el capítulo pasado. Todos conocemos la tabla periódica. Nos han dicho que elemento número uno, un protón, un electrón. También mencionábamos que puede tener neutrones de más, o sea, ser más pesado, y eso lo convierte en un elemento, por ejemplo, en el hidrógeno, un protón, un electrón, un neutrón, y puede ser dos neutrones, tres neutrones, y eso lo convierte en isótopos de hidrógeno que tienen diferentes nombres. Entre ellos está el deuterio, si no mal recuerdo con el hidrógeno, o ya me estoy confundiendo con el helio, pero bueno, eh, puedes decir que son otros elementos, pero provienen de la misma base que es estos de la tabla periódica. Un elemento es estable o inestable dependiendo de si mantiene a lo largo del tiempo o no necesita energía para mantener su composición de partículas, átomos estables que no se anden por ahí explotando y emitiendo radiación o partículas. Ah, Y curiosamente, creo que eso es lo que conocemos como vida media. También si son gamers, Half-Life, que es el término que se usa el para videojuego. el videojuego, exactamente viene de ahí. La vida media es qué tanto tarda un elemento en descomponerse y en generar otros elementos, porque no es como que exploten y se desvanezcan. Acuérdense que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y si tenemos un elemento muy pesado, pues imagínense un pastelito, no sé, voy a poner un ejemplo tal vez un poco extraño, que sería el helio, que es una cosa que pasa de hecho en nuestras estrellas, ¿no? Bueno, no te creas, es al revés. Las estrellas están hechas de hidrógeno, el hidrógeno Ajá, se compacta por la gravedad y sí. se produce helio. Un poco. Sí, es la fisión y Oh, fusión. Fisión es sí, cierto. Sí, sí. es fusionar, curiosamente, o bueno, Ajá, juntar sí. elementos pequeños, o bueno, chicos, por así decirlo, chicos en cuanto a Mm, masa atómica, y generar nuevos que son más densos. sí. Y en esa generación o en esa conjunción, se liberan partículas sobrantes, por así decirlo, y eso es lo que genera la energía o la reacción nuclear de nuestras estrellas, a lo que conocemos actualmente. Y está el proceso inverso, que es la fusión, no, la fisión, La fisión. la fisión, que es de las bombas atómicas, que es tener un Ah, elemento muy pesado e inestable, como lo sería el plutonio o el uranio,
Ajá, y dividirlo. y dividirlo, y cuando hacemos esa división se liberan partículas y esas partículas son aprovechadas como energía, en este caso de explosión, en las bombas atómicas o en los reactores nucleares. Se liberan esas partículas para eh, calentar otro elemento que provoca que caliente el agua y Ah, bueno, sí. lo que mencionábamos de las turbinas, ¿no? Ujú. Creo que me perdí. ¿En qué iba? Ah, bueno, todos los elementos tienen esta característica de inestabilidad, Ajá, pero eh, entre menos o más energía se ocupe para mantenerlos, ya sea juntos o liberarlos, es lo que se considera su vida media. Entonces hay ya. elementos que ocupan muy poca energía, como el uranio o el plutonio, para reaccionar, ¿no? Para dividirse y Ajá, generar energía y dividirse en otros elementos más pequeños. Entre ellos, por ejemplo, todos estos elementos artificiales son de vida media de milisegundos o segundos a lo mucho. Entonces, un elemento como lo sería el 115, que es el moscovio, ajá. tiene registrado a lo mucho vida de segundos. Entonces, no es un elemento que nosotros podamos sujetar básicamente. O sea, Ujú. se creó en la colisión de algún colisionador de hadrones, por ejemplo, y lo pudimos medir, detectar su carga, que ahorita hablamos también un poquito de eso, y ya se divide en algún otro elemento muchísimo más sencillo. No recuerdo, el elemento radioactivo más estable es el telurio o telerio, algo así, no recuerdo cómo se llamaba, Ah, yo vi pero eso hace poco. eso Déjalo busco. tiene de millones de años, o sea, tarda millones de años en descomponerse en algún otro elemento Ok. más pequeño. Y todo eso viene de lo que podemos medir como radioactividad, de hecho. Sí, telurio. Telurio, Sí. ese mero. Eso es lo que precisamente usamos, y, y- y está bien interesante el tema. Cuando de repente nos dicen, se dató X artefacto, ¿no? X vasija de los egipcios, Ah, se dató con carbono 14, ¿no? No sé si por ahí les suena, incluso a los que nos escuchan. Viene precisamente de eso. El carbono 14 es un isótopo de carbono que igual y ahí la estoy regando, pero creo que tiene 14 neutrones. Bueno, tiene el 14 por alguna partícula en específico que tiene de más. Y nosotros sabemos que esa partícula o ese átomo de carbono, cada cierto tiempo, digamos, no les tengo el dato preciso, pero es una razón de conversión, así como que nosotros sabemos que este elemento cada 1000 años, es un ejemplo, les vuelvo a decir, cada 1000 años se divide en dos. ajá. Y no sé, de carbono 14 pasa a carbono 7. Ujú. Entonces se hacen los cálculos. Si yo mido materia orgánica, nosotros sabemos que por media todos los seres a base de carbono, tenemos 100 átomos de carbono 14. Otra vez, es un ejemplo. Y lo estoy simplificando demasiado porque también así lo recuerdo y bueno, no me he metido tanto en el tema, pero es lo que conozco. Entonces sabemos que tú, Jero, por tu masa, por tu composición, tienes 100 átomos de carbono 14 y sabemos que el carbono 14 cada 1000 años se reduce a la mitad. Ok. Entonces da la casualidad que me encuentro con tu fósil y en miles de millones de años, digamos, bueno, en algún tiempo que maché ahorita con la deducción lógica que vamos a hacer, y mido tus carbonos 14 y resulta que tienes, vamos a decir, 25 para que mache en 4000 Ajá. años. ¿Va? Me encuentro tu fósil, mido tus átomos de carbono 14 y salieron 25. Lo cual me lleva a la deducción lógica y por matemática y fórmula de que si cada 1000 años se reduce a la mitad, pues han pasado 2000, ¿no? O sea, tú tenías 100 átomos, Ujú. de esos 100 átomos, los primeros 1000 años quedaron 50 Ajá. y los Y siguientes 1000 luego, años quedaron 25. sí. Entonces me da la facilidad de decir, este fósil estuvo vivo entre 2000 años y el Ujú. margen de error que es un poquito más, un poquito de menos. Y Sí. eso es como hacen las dataciones en los fósiles. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Para todo eso sirve el conocimiento sobre radiación
Ujú. partículas Estabilidad, inestabilidad. subatómicas, estabilidad, inestabilidad, isótopos, y por lo tanto conocer si un elemento de estas características podría ser estable, ¿no? Ujú. Lo que podría yo decir desde mi conocimiento, que otra vez yo considero que es poco, o nada especializado más bien sería la palabra, es que pues sí será estable, podrá ser una tecnología que no conozcamos y que sí hayan logrado aliens sintetizarlo y mantenerlo estable, pero sigue siendo radioactivo, Okey. sigue emitiendo partículas, Ajá. sigue teniendo que haber algún rastro medible de que interaccionaste con algo radioactivo y más de esas Sí. capacidades. Sí, o sea, el uranio, o el típico caso de Marie Curie, Ujú. o sea, no conocían qué era, sabían que había algo, que había energía. La historia, si les gustan estos temas, a mí me fascina cómo como humanidad fuimos descubriendo esta energía invisible de la radioactividad, que llegó incluso a ser recetada, ¿no? Había medicamentos Sí. con cosas radioactivas, porque se sabía que era energía y pues la lógica como seres humanos es de, ¿quieres más energía? Pues toma Como que sí. radiación, ¿no? Ajá. Pero debe de haber, si es cierto, debe de haber evidencia de radioactividad en algo de Bob Lazar. No sé si alguien se haya tomado la molestia así de que, a ver, déjame medirte tus niveles Geiger de radiación, ¿no? A tu ropa o a tu casa, en dónde anduviste viviendo, no sé, algo por el estilo. Sí, pero justamente, ¿no? Lo que decíamos la semana pasada, no hay ninguna prueba física de eso. Y justo como tú bien dices, independientemente de si tenemos o no hoy en día una versión de ese elemento que sea estable, más estable, o que se pueda usar de esa forma o no, como combustible, pues debe haber un remanente, debe haber algo, ¿no? Que permita corroborar lo que Bob Lazar dice, pero pues no, no es el caso. Y paréntesis, hace rato mencionabas, busqué y el carbono 14 se llama carbono 14 porque contiene 6 protones y 8 neutrones en su núcleo. Ah, mira, ahí está. Sí. 6 por el número atómico, o sea, debe Ajá. tener 6 protones, 6 electrones, que claro Ujú. que va a variar según con qué esté enlazado, Ujú. pero le sumas los 8 neutrones y dan la masa de 14, Claro. cuando debería tener solo 6, ¿no? En teoría. Sí. Sí, sí. Y pues bien, ¿no? O sea, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, el que este elemento se haya podido sintetizar no quiere decir que este sujeto nos haya dicho algo verdadero. Tú bien mencionabas también en el capítulo pasado que si comprendes un poco más o menos la estructura de la organización de la tabla periódica, podrías suponer qué propiedades en general pueden tener ciertos elementos y si sigues la sucesión de números, pues tú puedes suponer que el próximo elemento que se descubra va a tener que estar clasificado de tal forma, de tal manera, en tal punto, ¿no? O incluso si se descubre un elemento con otro tipo de propiedades, tú puedes decir, ok, en lugar de ser el 115 en tal punto, va a ser el 115 en tal otro lado y va a tener cierto tipo de propiedades. Entonces, a partir de entender cómo funciona esto, pues tú puedes decir, ok, de acuerdo, va a tener este tipo de peculiaridades cuando pues no necesariamente tiene que ser el caso que de hecho lo viste en una nave extraterrestre. Para hacerlo más sencillo, ¿no? O sea, si yo tengo un librero y la clasificación de los libros en mi librero es muy clara, ¿no? En tal parte están los de ciencia ficción, en tal otra parte los de política, en otra parte están los de filosofía de la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Tú puedes decir que el próximo libro que yo ponga en tal sección va a ser un libro sobre tal tema. Y todavía si mis clasificaciones son más rigurosas, ¿no? El próximo libro que yo ponga en la repisa 3 exactamente entre tal y tal libro, va a tratar sobre tal tema. O sea, Justamente. puedes hacer eso. Y eso no quiere decir que lo hayas visto gracias a que un alien te lo dejó. Y eso también es lo bonito de, por ejemplo, la ciencia ficción dura. Ajá. O sea, que se basen en ese tipo de conocimientos. Por ejemplo, esta teoría de que si hay vida, vida extraterrestre o diferente a la que conocemos, puede ser a base de silicio. Y Ujú. eso está Claro. fundamentado precisamente en eso, o sea, de que el silicio está abajo del carbono y si Ujú. nosotros que somos vida a base de carbono podemos evolucionar o subsistir de estas formas que conocemos en nuestro planeta, no es descabellado pensar que bajo las mismas circunstancias, pero con este otro elemento que obedece las mismas características, pueda haber vida a base de silicio
de claro. muchos tipos fuera de nuestro planeta. Entonces, es Sí, bien interesante todo eso. sí, justo gracias a esas mismas propiedades, ¿no? Ujú. Bien, entonces continuando, por otro lado, Lázaro pues dice haber trabajado en estas instalaciones subterráneas a las cuales llamó S4 y que fue allí donde tuvo acceso a naves extraterrestres, especialmente a una, porque según él allí había 9, ¿no? A ver, entonces, según Lázaro, el S4 estaba construida en la ladera de una montaña cerca del Papoose Lake, al sur del Área 51. Allí describió un ambiente de compartimientos donde los científicos trabajaban en completa segregación, ¿no? Sin acceso a información fuera de su tarea específica. Según él, 9 naves estaban siendo resguardadas en este lugar. Lázaro aseguró que en el S4 se almacenaban 9 platillos voladores completos y en perfecto estado, completitos, ¿eh? Y esto da origen a otro tipo de especulaciones que según él eran de origen extraterrestre y estaban en hangares camuflados dentro de la montaña. Aquí, ojo, el hecho de que hayan estado en perfecto estado da un par de cosas que pensar. La primera es que si están en perfecto estado, entonces estas narrativas de que el gobierno estadounidense tiene en su posesión naves alienígenas resultado de choques y otro tipo de accidentes de estos objetos, pues parece ser no el caso, al menos no en el S4, porque ahí están en perfecto estado. La otra es que si sí es el resultado de la recuperación de este tipo de artefactos y están en perfecto estado, entonces quizá ahí tienen un servicio de hojalatería para naves extraterrestres. Bueno, lo dije muy chusco, pero eso quiere decir que entonces tienen quizá ya el conocimiento y la tecnología para reconstruir este tipo de objetos. La otra es que no los recuperaron en colisiones, sino que quizá las obtuvieron a través de tratos, ciertos acuerdos, el famoso acuerdo entre los grises y el expresidente gringo Eisenhower, en donde dicen que pactó con los grises dejarles abducir ciudadanos estadounidenses a cambio, ajá, a cambio de tecnología, puede ser ese el caso. Y también por otro lado puede ser que hayan sido construidos tal cual o simplemente se los regalaron, quién sabe. Hoy Pero estaban esto ahí. pues sí, ya estaban. Esto pues es controversial para las personas que creen en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, digo como si no nos incluye, bueno, creo que yo más que tú, pero luego yo sí soy un poco más conspiranoico en ese sentido, pero bueno, sí, sí es cuestionable decir que estaban allí en perfecto estado. Ahora, según él, había un platillo volador al cual llamó modelo deportivo. Él tuvo la oportunidad de examinar de cerca una de estas naves, a la cual pues le apoda de esta forma, modelo deportivo, y según él era debido a su diseño elegante. De hecho, ahí tenemos una imagen del famoso modelo deportivo, Lalo, si nos haces el favor. Se parece un chorro al típico eh, Exacto. UFO, bueno, ovni. De hecho, sí, no se ve aquí en el recuadro, pero ustedes saben, ¿no? Que tengo aquí este póster que dice I want to believe. Ay, no logro apuntarle. Ah, no sé, ustedes saben que tengo ahí ese póster que digo en donde dice I want to believe de X-Files y ahí está la imagen de un platillo volador, ¿no? La típica imagen de caricatura del platillo volador. Pues justamente, qué curioso que resulta que el famoso modelo deportivo, porque el hecho de que él haga ese énfasis, ¿no? El modelo deportivo, me imagino que es porque no todos los que tenían allí tenían esa misma forma. Había quizá un modelo sedán, había un modelo familiar, qué sé yo, no todos eran de esa misma manera y resulta que es el típico platillo volador, ¿no? Y entonces, según él, tenía un diseño elegante. No sé qué tan elegante les parezca eso que está allí en pantalla, pero bueno, era elegante. Y describió el interior como construido a una escala pequeña, como para seres, sí, para seres un poco más pequeños, de contextura más pequeña de los seres humanos, y que carecía de controles tradicionales como botones o palancas y cualquier otro tipo de tablero similar al que nosotros como seres humanos estaríamos habituados o hemos visto. Él dice que trabajó pues en este modelo deportivo
para lograr, pues, digamos, descifrar cómo funcionaba, sobre todo cómo es que funcionaba su sistema de propulsión y que pues a través de esto fue como se dio cuenta, ¿no? De que funcionaba con este famoso elemento 115. Ahora, lo que ven en pantalla es justamente un diagrama de ese modelo deportivo que Bob Lazar hizo. Él allí dice, ok, esta cosa es de esta forma, funciona así, así es como se ve. E incluso en su documental este del 2026 dice algo bien escandaloso. Eh, Dice que hubo un momento en donde otra persona allí con las cuales trabajaba, o no recuerdo si era el mismo, se suben al modelo deportivo y dice que estaba construido de tal manera, con materiales desconocidos para nosotros aún hoy en día, que tenían propiedades extrañas y que de cierta manera al activar algo sin darse cuenta cómo es que lo hicieron, pues resulta que una de las partes de este objeto que era sólida, de repente se volvió transparente y aún seguía siendo sólida, pero se volvió transparente y podían ver el exterior como si se tratase de una ventana, pero cuando todo el tiempo pues eso había sido algo que parecía metálico y no transparente, opaco, muy opaco, como lo puede ser una barra de metal. Entonces pues él dijo que pasó eso, ¿no? ¿Cómo ves? Yo tendría muchas dudas, ¿no? A ver, este, él menciona que tenía un reactor. Yo cuestionaría qué le hace pensar que eso era un reactor. Un reactor está hecho para, bueno, como su nombre lo dice, para hacer reacciones controladas. Pero pues tiene que haber algo que te haga pensar que un reactor es un reactor como tal, ¿no? Y hay de muchos tipos, pero si él es ingeniero físico teórico, pues podría darme una mejor explicación que simplemente un dibujo diciendo que eso es un reactor, ¿no? Ujú. Menciona que ahí se ponía el combustible y se hacía reaccionar con, ¿cómo dijiste? Bueno, ahorita que lo estabas leyendo, con inyección de algo así, recuerdo que mencionaste. Em, ¿Cómo funcionaba eso? ¿Cómo supieron que eso era eso? Y de las principales es cómo, eh, lo desconozco completamente, pero cómo supieron que era un elemento 115. ajá, sí. Sí, bueno, lo que dice es que este elemento 115 propiciaba a través de una reacción la creación de su propio campo gravitacional. Pero, a ver, hago una busquedita rápida. ¿Cómo se fueron descubriendo los elementos? ¿Esto fue en qué? ¿En el 89? 89. Elementos artificiales. Invito a cualquiera que tenga curiosidad. Fechas de descubrimiento. Ah, ya te entendí, o sea, de en qué punto de los elementos artificiales iban en el momento en que lo dijo. Sí, justo, justo. Ok, en el 37 el tecnecio, 40 neptunio, 44 al 50 el americio, 52 al 55 el einstenio, Ajá. 57 al 61 el novelio, 64 al 84 el rutherforium. Ok, del 94 al 96 el darmstadtio. Entonces estamos en el darmstadtio básicamente, o en el rutherforio. Ajá. ¿Ese qué elemento de la tabla periódica es? Ahorita bien A fácil ver, sale. la- Web. el 110. 110, ok. Iban en el Ujú. 110 en esta época supuesta. ¿Qué me hace saber que el que estoy viendo, suponiendo que es así como incluso en el video, ¿no? Que generamos, que está ahí de fondo, que me Ajá. hace creer que esto que estoy viendo, porque ahí veo que en el diagrama dice que detectado a través de rayos X, Ujú. que ese elemento es el 115. No sé si tú sabes, por ejemplo, yo sí conozco No. dos que tres métodos de, si tú ahorita te vas por la calle y te cae un meteorito, ¿no? Frillito y todo, lo agarras y ves que no se parece a nada que conozcas, no es brilloso como metal, no es opaco como tierra, es algo novedoso, algo arcoíris, digamos. Ujú. Que bueno, no sé si hay elementos así con ese color. Pero bueno, es algo que tú desconoces. ¿Qué harías tú como civil promedio, digamos, para deducir que es un elemento nuevo?
Ambos. ¿Qué haría yo? Híjole, pues mi primera idea es meterlo al fuego a ver qué pasa, pero no lo sé, oye, sí, no tengo idea de qué podría ser para saber si es un elemento nuevo. Ok. Hay varios métodos, entre ellos, curiosamente, uno es de los rayos X, que otra vez no necesitas conocer mucho del tema, más que de química meramente básica. Hay como una espectrometría que se toma a través de rayos X y hay otro que es el espectrómetro, que es Sí, la portada espectrómetro. de Pink Floyd. Ajá, Pasamos luz y la luz que rebota el elemento que estemos iluminando nos da como un código de barras que indica de qué elemento está hecho. sí. Y ya tenemos trazados varios elementos conocidos. Sí, así Eh, es como se sabe de qué elementos están hechas las estrellas. Justamente, mucha gente dice, ay, ¿y cómo rayos saben? Pues porque a base de muchas demostraciones podemos corroborar que está hecho de esto, ¿no? Sí. Eh, Suponiendo que ese sea el caso, ¿cómo sabríamos si no se había descubierto el elemento 111 que estaban trabajando con el 115, ¿no? Ajá. Sí, justamente, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que dijo, ok, el 11, 12, 13 y 14 no, es el 115? Sí, sí, sí. ¿Qué va? Otra vez, poniéndolo al beneficio de la duda y conociendo un poquito de química, dices, bueno, el 111 va a reflejar este tipo de luz, porque ya Ajá. lo sabemos. El 112, el 113, el 114 de esta otra, y corresponde a que está reflejando la luz de esta forma, entonces ha de ser ese elemento. Pero Sí, eso me lleva a decir, nuevamente, si eres el descubridor, el, pues sí, sí, descubridor. la persona que descubrió un nuevo elemento, creo que eso es bastante ya razón como para justificar tu investigación, ¿no? Sí, Más que mantenerlo en cosas de ovnis. sí, totalmente, ¿no? Si lo que quieres es hacer como una investigación o carrera académica, pues fuera como de esas controversias, ¿no? Sí. Y por otro lado, o sea, algo que me hace ruido de esto que mencionabas es justo, ¿no? O sea, si en el 89 estábamos en el 110, en el elemento 110, eh, y además, o sea, como mencionamos en el capítulo pasado, Bob Lazar sí cursó una materia de química en el Community College. eh, entonces, o sea, de hecho él sí tendría, ¿no? Como la información, el conocimiento mínimo necesario para decir, ok, si quiero hablar de un elemento que pueda ser usado para generar energía y propulsionar y crear este tipo de combustibles, etcétera, 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 entonces seguramente va a encontrarse en tal bloque de la tabla periódica, esos números van a ir de tal al tal probablemente, digo un número al azar y pum, resulta que pega, ¿no? Pero ¿no crees que eso hasta cierto punto se puede usar como un argumento a su favor? O sea, el hecho de que haya una brecha, que haya un espacio entre el elemento actual en esa época, en el 89, y el descubrimiento del elemento 115 después en el 2003, y que de hecho en el 89 se haya estado en el 110, y que del 89 al 2003 se descubrieron los 4 elementos, el hecho de que esto sea así, ¿no crees que podría dar una buena o quizá una razón ahí más o menos válida para considerar que probablemente sí sabe más de lo que nosotros suponemos o que tiene un poco más de credibilidad? Justo, justo, y justo por eso lo menciono, o sea, si con conocimientos básicos podemos llegar a estas conclusiones y darle el beneficio de la duda, lo mencionamos en el capítulo pasado, pues faltan los demás pilares, ¿no? O sea, va Ujú. claro que te puedes armar una buena narrativa, incluso bromeamos un poquito al final del capítulo pasado de que yo ahorita puedo hacer la suposición de que hay un elemento llamado lalonio Ajá, que va a ser igual radioactivo, energético, va a ser magnético, lo que tú gustes y va a tener X número. Ahí sí se los debo, tendría que hacer el cálculo ahí rápido, pero bueno, va a ser un metal, se va a comportar de tal forma, con suposiciones básicas de química, pero de eso a decir que trabajé con él y de que tengo las características o recuerdo las características físicas, pues ya es una brecha que ya involucra otras cosas, ¿no? O sea, yo claro. sí puedo decir que trae cierto comportamiento o que es utilizado para tal cosa, pero eso tiene que machar con cómo se ve,
incluso hasta con cómo huele, Ajá. cómo era almacenado, eh, cómo se comportaba si lo iluminabas de cierta forma. Porque otra vez estamos hablando de que este señor no, o sea, no se le apareció el elemento, ¿no? O sea, fue a una instalación, al parecer un laboratorio secreto, un hangar secreto, donde mínimo hay tecnología y se le implementó tecnología a este elemento, como él dice, interaccionamos con algo y se volvió invisible o algo por el estilo. Pero parecido a lo que mencionábamos con el caso de, ¿cómo se llama este señor que fue abducido en el bosque? Travis Walton. Travis Walton. O sea, yo te lo mencionaba ahí, o sea, ¿tú qué preguntarías? Yo sería muy incisivo con los detalles, o sea, yo siento que el diablo está en los detalles, ¿no? Y tiene que machear porque tenemos un entendimiento de cómo funciona nuestro entorno real. Ujú. Y no basta con que tú digas, ay, pues me lo invento de este lado, tiene que machar con muchas otras cosas, muchos otros pilares en cuanto a conocimiento. Ajá. Y ahí es donde creo que precisamente pues le falla, ¿no? O sea, todos nos podemos inventar que hay una nave metálica líquida, que se ve bien fregona y por eso le digo que es deportiva, que había un tubo ahí que pues quién sabe cómo funcionaba, pero tenía un elemento 248 que modificaba la gravedad y el tiempo y por eso se movía, o sea, no era como que emitiera fuego, calor o combustible, pero con eso se movía. Ajá. Y llegar hasta ese punto, no, o sea, y justifícamelo, no, pues o sea, yo lo vi, pues lo desconozco. Pero si Ujú. tienes un grado de estudios y más siendo este señor como erudito en física y en ingeniería, el que digas algo tan básico como que era un reactor, oye, ¿cómo funcionaba tu reactor? ¿Era reactor rápido? ¿Era reactor térmico? ¿Era reactor biológico? No, pues nomás era un reactor. Ah, ok. Ya, ¿Y qué tenía dentro? Ah, el elemento 115. ¿Y cómo sabes que era el 115? No, pues es que era el 115. ya, 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 ya. O sea, podríamos decir, o sea, ser un poco más caritativos con él, decir sobres. Sí, o sea, está diciendo algo que Va, te tiene creo. sentido, ajá, está diciendo algo que cuadra, que se sigue de lo que sabemos cómo funcionan los elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si además de eso está diciendo que estudió en tal y cual lugar, que tiene tal o cual conocimiento, que trabajaba haciendo ciertas cosas, el conocimiento básico mínimo necesario para poder hacer esas deducciones no es suficiente para que únicamente nos diga lo que nos está diciendo y si es verdad lo que nos está diciendo sobre su trabajo y lo que había allí y también lo de sus antecedentes, entonces debería ser capaz de ofrecer más Explicaciones. información, explicaciones más detalladas sobre lo que dice que hay allá, ¿verdad? Y deja de detalladas, justificadas, ¿no? O sea, Claro. yo repito, yo no soy experto ni punta de lanza en química, pero mis conocimientos actuales me dan para esto. O sea, para cuestionar a ver, ¿cómo se veía? ¿Cómo supiste que era ese elemento? Yo sé que hay un espectrómetro, yo sé que esa es una justificación para decir, ah, supimos que era pero ¿por qué el 115? Sí, de ¿Por qué acuerdo. no el 148? Ajá. ¿Por qué no el Sí, sí, sí. 259? Ajá. ¿O por qué no uno que era carbono? Carbono 256. Ya. O sea, ¿por qué tiene que ser algo en el imaginario? Claro que la justificación y la explicación lógica es porque era algo desconocido. Ujú. Y ahí entra precisamente el descubrimiento actual, ¿no? O sea, ¿qué fue? ¿2002 dijiste? 2003. 2003 se recrea el elemento y lo que tenemos es de, a ver, no se comporta así. Ajá. Claro, todavía está el factor de no, es que es un isótopo estable, porque descubrimos el isótopo, bueno, no, no, ni siquiera el isótopo, descubrimos el elemento inestable, el base. Ujú. Claro que puede haber un isótopo estable. Falta Okey. todavía llegar a eso, ¿no? Y cuando lleguemos a algo que se vea como, si llega en el momento de la actualidad, que Bob Lazar lo vea y diga, sí, eso fue lo que vi, pues ya habrá que cuestionarse, a ver, ¿y si modifica el espacio-tiempo? ¿Qué significa que Okey. modifica el espacio-tiempo, no? Sí, que genere campos Campos gravitacionales gravitacionales, o también. sea, sentí atracción, sentí repulsión, ¿cómo lo midieron, no? O sea, sentir Ujú. es lo mismo que algo real, algo que percibimos, porque, pues imagínate si estuviéramos bajo estos conceptos, pues cuántos fenómenos sobrenaturales no tenemos de gente drogada.
Sí, sí, sí. O sea, Que pues bueno, ¿no? También ahí tenemos el capítulo sobre las criaturas del DMT. justo, pero, o sea, tú imagínate a alguien que se eche alguna sustancia, tal vez no ilícita, pero que modifique tu percepción del tiempo y digas que Ujú. esa sustancia, el paracetamol, dilata el espacio-tiempo, ¿no? Pues espérate, ¿por qué? Ah, Ajá. porque yo me la tomé y sentí que, o sea, pasaron 5 minutos, pero No, yo lo sentí como una hora. sí, no. No, pues espérate, es muy distinto la percepción, que también hemos tocado varios capítulos con eso, a decir que algo actúa como dice ser, y más con esas cosas tecnológicas, siento yo. Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, sí son afirmaciones que pues hay que hacerlas con pincitas, hay que tratarlas con cuidado y simplemente aventarlas, arrojarlas allí, pues no es pues lo más sensato, ¿no? Y sobre todo no es el tipo de conducta, de explicaciones, de información que daría una persona que aparentemente tiene los conocimientos que este señor dice estar o que dice tener, sobre todo como el tipo de pericia y el tipo de conducta, ¿no? Que esperarías de alguien así. Pero mira, o sea, lo que estaba pensando es que a lo mejor dijo más y al menos en nuestra investigación quizá no, no entramos en esos detalles, estoy intentando recordar, pero no recuerdo justamente que dijera por qué el 115. Solamente dice, es el 115 y punto. No da la explicación de por qué se salta a los otros, no dice por qué exactamente ese, no dice por qué el 115 y no el 116 o el 114, no dice por qué el 115 y no un isótopo, una derivación del 115, o sea, solamente ese 115, generando justamente esa impresión de que solamente es un número y o simplemente pues sí, ¿no? Arrojar algo. Pero bueno, mira, junto con eso, también el sujeto dice que el sistema de propulsión de estas naves no usaba combustible químico, sino que se impulsaba o se manipulaba, o sino que más bien esto manipulaba la gravedad, lo que ya decíamos, ¿no? Y que el reactor en donde sucedía esto era del tamaño de una pelota de básquetbol y que producía cantidades masivas de energía sin calor, radiación o residuos visibles. Justamente regresando de nuevo al problema, ¿no? Y a ver, tampoco no hay ningún residuo de lo que de esto, ¿no? Lo que decías acerca de ir a checar su casa en ese entonces con un contador Geiger, entonces pues no va a funcionar porque resulta que nada de eso era visible. Pero justamente, o sea, si se trata del elemento 115, que hoy en día sabemos que el elemento 115 se puede sintetizar en condiciones de laboratorio y que si sabemos que se puede sintetizar es porque hay cosas que dan lugar a su existencia. También sabemos que su existencia deja una marca y hoy en día me imagino que sabemos cómo detectar que estuvo presente. Entonces ahora resulta que es invisible, o sea, resulta que no deja ninguna marca, resulta que no deja ningún rastro, pues es también muy cuestionable, ¿no? Falta que nos diga por qué rayos no deja ninguna marca o ningún rastro visible, si pues, hasta donde sabemos es imposible que la materia haga eso, necesariamente siempre deja un rastro. Justo. Incluso lo que decía del nombramiento del descubrimiento, ¿no? O sea, si tenemos a científicos obteniendo premios, o bueno, poniéndole el nombre a un elemento por haberlo creado por segundos, ¿qué le pasaría a una persona que llegue con un trozo o que diga, no, o sea, yo sé cómo funciona este elemento que ninguno el resto de la humanidad conoce, y poder dar información al respecto sobre este nuevo elemento, ¿no? O sea, si alguien que lo tuvo segundos, milisegundos, se puede dar ese galardón de ser el descubridor del elemento, cuanto más alguien que pudo trabajar, manipularlo y conocer sus características. Claro, sí, sí, sí. Pero de nuevo, o sea, no nos está ofreciendo información Y suficiente, él no ¿no? busca fama, o sea, no necesita reconocimiento científico o estar en los premios Nobel, algo por el estilo. Ajá, sí, sí, sí. Y bueno, también junto con esto, el sujeto terminó diciendo que también tuvo acceso a documentos clasificados donde se habla sobre la historia humana y en esos documentos, según él, se describe la participación alienígena en asuntos humanos durante los últimos 10.000 años de la historia de la humanidad. Él aquí dice así tal cual que no vio a detalle en qué asuntos, pero que llegó a ver así en documentos ahí de reojo que decía que hay registro de hace 10.000 años, ¿no? Haciendo que todo esto se conecte de forma directa con todas estas teorías de los alienígenas ancestrales, ¿no? Que pues también podemos ver ahí muy populares en History Channel. Bastante. Sí.
Y pues bueno, ¿no? Hay muchas razones por las cuales desconfiar de este señor. Creo que a lo largo de estos dos capítulos las hemos dicho en repetidas ocasiones. También si ustedes van allá a su buscador de Google, a Google y ponen boblazar.com, Lazar con Z, van a entrar a una página web y es su página oficial y él allí pues pone su información y este señor que está en pantalla ahorita en este mismo momento es Bob Lazar. Él es ese sujeto, ¿no? Y pues en su página, como les digo, pueden encontrar información, ¿cómo se dice? Ay, se me fue el nombre. Pues sí, la información que él proporciona, ¿no? Estas cosas que está firmando, encuentran ahí los diagramas del modelo deportivo, encuentran ahí la ubicación del área 51 y del hangar S4, el hangar subterráneo. Ahí hay unas imágenes acerca de cómo es que él supone que son los seres que tripulan estos objetos, que como decíamos son más pequeños que un ser humano, y pues él ahí pone la típica imagen de un gris, y ahí también hace un diagrama del famoso reactor en donde suceden estas cosas, se genera esta energía o esta reacción que modifica, que genera campos gravitacionales y modifica el espacio y el tiempo. Y pues bueno, ¿no? O sea, creo que también esto puede ser un intento, ¿no? De validar las cosas que está diciendo, pero hoy en día sabemos que incluso Wikipedia se edita y que Wikipedia, incluso estando editada, a veces es muy confiable. Generalmente es muy confiable, ¿no? Y una página como esta que no se edita, híjole, también no sé qué tan confiable pueda ser. De hecho, parte de las razones por las cuales Wikipedia es confiable es gracias a que está abierta, ¿no? Y cualquier persona con las credenciales puede editar, facilitando la actualización de la información que esté allí. Entonces, si Bob Lazar abriera su página para que todos la pudiéramos editar, pues, híjole, ahí podría tener un punto a su favor. También estudié en la UNAM. También estoy en la UNAM. No, o sea, podríamos poner eso. Yo ya me estaba preocupando. Ya, ya que anda, Con la UNAM no. anda de tour por todas las carreras Sí, ¿verdad? Sí, prestigiosas. doctorado en filosofía de la ciencia en la UNAM. Sí. Muy bien. Y pues bueno, este señor dice que, bueno, más bien hablando un poco sobre el moscovio, del cual ya hemos hablado bastante, pues él dice, ¿no? Que justamente este elemento 115 es el que se usa para alimentar este reactor, pero pues resulta que no es así o sea, resulta que hoy en día no la podemos usar de esa manera, no sabemos siquiera si se puede usar de esa forma, pero pues lo que sí sabemos es que el moscovio, el elemento 115, pues es un elemento sintético que únicamente existe pues en condiciones experimentales de laboratorio, no se encuentra en estado natural allá afuera, al menos hasta donde sabemos en lo que conocemos del universo actualmente. Y pues fue sintetizado por primera vez en el 2003 por un equipo de científicos rusos y estadounidenses en el Instituto de Investigación Nuclear en Rusia, en la ciudad de Dubna. El proceso de síntesis de los núcleos superpesados como el moscovio implica una reacción nuclear en la que se combinan dos núcleos del tamaño desigual, lo que ya mencionábamos, ¿no? Que era la fusión, ¿no? El núcleo más pesado se utiliza como blanco y es bombardeado por un haz de núcleos más ligeros, que es el otro elemento, ¿no? Y pues el equipo de investigación bombardeó a medicio 243 con iones de calcio 48 para producir los átomos de moscovio. Y pues este Bob Lazar no dice nada al respecto de eso, ¿no? O sea, no dice que el elemento 115 de su modelo deportivo esté hecho de esto. Y el moscovio pues es un elemento extremadamente radiactivo y también extremadamente inestable. Y pues sus isótopos conocidos son 5 nada más, 5 radioisótopos, desde el 286, el moscovio 286 hasta el moscovio 290, o sea, sí tiene 5 isótopos, las 5 versiones pues, ¿no? O derivados. Y su vida media, también lo que mencionabas, pues es poco, ¿no? Es de, ¿cómo se dice? El de mayor duración, el isótopo con mayor duración es de 0.65 segundos, menos de un segundo, medio segundo, poquito más de medio segundo. Y su modo de desintegración, pues el moscovio se desintegra principalmente mediante la desintegración alfa, transformándose en los correspondientes isótopos de nionio.
y pues bueno, o sea, realmente no tiene las propiedades que este señor dice que tenía, ¿no? Y pues nada, algo que quieras agregar. Nada, pues dirá misa el señor, pero pues si indagas o agarras el hilo por bastantes orillas que tenemos actualmente en el conocimiento humano, no se puede sustentar una teoría o una mentira así. Claro, sí, totalmente. Y pues ya para terminar, ahí me encontré en Google Scholar un artículo titulado, déjalo encuentro, titulado de esta forma: un análisis de las afirmaciones de Bob Lazar y la conspiración alien del Área 51. El autor es un sujeto estudiante de la Universidad de Hong Kong, que es Maverick Long, y pues este artículo se publicó por ahí del año 2023. Y en este artículo el autor dice que Bob Lazar no es simplemente un don nadie en relación con el Área 51, sino alguien que tuvo algún tipo de acceso a información clasificada en la zona S4. Sin embargo, exageró esa información y además también exageró su formación académica y experiencia laboral. Y esto pues terminó dañando su credibilidad, ¿no? Lo que dificulta total y enteramente que se tomen en serio sus afirmaciones y que se ha representado como un conspiranoico, pues ahí del cual no podemos confiar mucho, ¿no? Entonces, en este artículo se dan una serie de argumentos para sostener estas afirmaciones, ¿no? El primer argumento es que no existen registros de... sí, lo que ya mencionábamos, no existen registros oficiales sobre su formación académica, nadie puede dar testimonio de que haya estudiado allí. Lo único que tenemos es pues su registro en el Pierce Community College y además de su propio testimonio, así que pues no podemos creer su formación académica. Tampoco hay nada de información verificable de su experiencia laboral, y lo único que tenemos a nuestra disposición es justamente que fue al parecer un empleado de un contratista externo de la instalación S4, pero incluso este lugar no puede dar ninguna evidencia de que haya trabajado allí en ese momento, lo cual nos podría decir, bueno, en el mejor de los casos fue un externo que tuvo allí por casualidad acceso a información clasificada, pero eso ya de por sí es dudoso, ¿no? Por también el cuidado de la información y los protocolos de seguridad de este mismo tipo de lugares, ¿no? Y también por otro lado, lo que ya mencionábamos, ¿no? El elemento 115 fue sintetizado por primera vez en el 2003, y esto es 14 años después de lo que él dijo. Y pues bueno, o sea, puede ser que al menos una parte de su historia sea verídica y que cuando entró en este lugar pudo ver que quizá había científicos físicos trabajando en ciertas cosas de sintetización de nuevos elementos, y por allí pudo haber escuchado o visto que estaban trabajando en un elemento que llamaron 115, pero más allá de eso, nada, o sea, quizás solamente por casualidad fue el único que escuchó, y eso mismo podría explicar por qué razón no puede darnos más información. También por otro lado, mmm, eh, 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 está el asunto de la aerolínea Janet, la cual es, déjenme lo encuentro. Voy. Sí, tenemos el caso de la aerolínea Janet, la cual pues es desconocida en la década de 1980, pero que después se confirmó que era una aerolínea secreta que transportaba personal del gobierno a instalaciones clasificadas. Y pues bueno, puede ser el caso que él haya trabajado en esa aerolínea o haya tenido acceso a la información de esa aerolínea, pero eso también es ya muy especulativo, así que tampoco podemos afirmarlo con seguridad. Entonces, creo que en el mejor de los casos, como se sugiere en este artículo, puede ser alguien que sí tuvo acceso a algo de información, pero total y enteramente descontextualizada, que no tiene las credenciales ni tampoco el conocimiento para darnos más detalles, y que pues, bueno, o sea, es alguien que estuvo ahí de casualidad en un lugar donde se estaba hablando de cosas clasificadas, pero más allá de eso, nada de lo que dice es verdad, y que infló la historia únicamente para ganar popularidad, En el mejor de los casos. en el mejor de los casos. Y pues bueno, Lalo, no sé si quieras agregar algo.
Nada, siento que a veces es más tratar de justificar mentiras que la chamba pesada, ¿no? Que es justificar el conocimiento rodeado de estos pilares de información, ¿no? O bueno, tratar de demostrar alguna parte de conocimiento o de alguna verdad, es lo que involucra la verdadera chamba. Claro. Sí, totalmente, ¿no? O sea, es más fácil hacer teorías de la conspiración, afirmar cosas sin fundamento, que de hecho dar pruebas, ¿no? Rigurosas de cualquier cosa, por muy pequeña que sea, ¿no? El más claro ejemplo es que todos sabemos que 2 más 2 es igual a 4, pero la prueba matemática de que 2 más 2 es igual a 4 es bien complicada, tiene muchísimos pasos y pues es difícil, ¿no? No todos la sabemos, ¿no? Y sabemos que está allí, sabemos que existe, ¿no? Pero allí no hay tanto problema, porque se trata de algo pues bastante, digamos, común, que conocimiento básico. Ahora, hacer este tipo de afirmaciones tan polémicas, pues sí requiere de más atención y de más pruebas, más evidencia. Sí, y en este mundo que se está llenando o sobresaturando de información, hay que estar a las vivas porque ya estos casos parecen ser cada fin de semana, ¿no? Cada día se presenta algo nuevo que ya con los medios que tenemos actualmente de información es bien fácil falsificar. Claro. Entonces, pues hasta ahí llegamos. Les recuerdo nuestras redes sociales. Nos encuentran en todos lados como paralogía.podcast24 o paralogía podcast nada más. Nos encuentran en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify y Amazon Music. Síganos en todos lados. Denle like, 5 estrellas, comenten, compartan, reproduzcan. Y pues eso nos ayuda bastante. Y pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias a los nuevos, gracias a quienes nos escuchan semana con semana, gracias a quienes nos escuchan esporádicamente y también muchas gracias a ti, Lalo, gracias a Glitchway y así. Cuídense mucho, nos estamos oyendo. Bye bye. Yes, bye gone.